Primero que todo, quisiera en nombre del equipo investigador e investigadora agradecer la invitación que nos hizo llegar los miembros del Centro de Estudio de Educación Emancipadora y Pedagogía Crítica para participar en esta tercera convención de estudio en educación emancipadora y pedagogía crítica que se está desarrollando actualmente. Nuestra participación va a consistir en un foro donde vamos a presentar parte del proyecto de investigación que estamos desarrollando en este año 2021 en 4 universidades públicas, las cuales son las siguientes: la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, cuya rectora, la profesora Alejandrina Reyes, y la profesora Francis Rivas son participantes de este proyecto. Está también la profesora Ana Montenegro, que es profesora adscrita a la Universidad de Ciencia de la Salud. Está la Universidad Bolivariana de Venezuela, cuyas investigadoras son las profesoras Leslie Vargas, Rosy Carmata y Yajaira Machado. Y también está participando integrantes del Instituto Nacional de Higiene, activos y jubilados, que son el profesor Carlos Aponte y la profesora Eneida López. Y mi persona, el profesor Miguel Alfonso, que formó parte de este equipo de la Universidad Central de Venezuela, pero que está en este momento estoy adscrito al centro de la Universidad Bolivariana de Venezuela, coordinado por la profesora Rosy Carmata. Entonces, repito, nuestro proyecto que está enmarcado en las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos se va a presentar con el título siguiente: Impacto de las medidas coercitivas unilaterales aplicadas por los Estados Unidos sobre Venezuela en la salud sexual y reproductiva de los estudiantes universitarios. Sin más preámbulos, seguidamente entonces las profesoras de este equipo en sus diferentes partes van a presentar el proyecto que he mencionado. Muchas gracias. Vamos a entender la sexualidad como la dimensión de la personalidad que define el desarrollo como seres sexuados. La sexualidad estará sujeta a un conjunto de determinaciones de carácter histórico, social y cultural, a partir de las cuales se desarrollan comportamientos y prácticas sociales. Los derechos fundamentales para la realización de la salud sexual implican, entre otras cosas, el derecho a la vida, la libertad, la autonomía y la seguridad de la persona, al grado máximo de salud, incluida la salud sexual, y al nivel máximo de seguridad social, así como la información y la educación. Los derechos sexuales constituyen la aplicación de los derechos humanos existentes a la sexualidad y a la salud sexual. Los derechos relativos a la sexualidad se encuentran en el marco del respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos humanos, y en ese sentido, las intervenciones de orden general que afecten la satisfacción de los derechos humanos pertinentes impedirán, por tanto, la satisfacción de los derechos a la salud sexual y reproductiva. Las medidas coercitivas unilaterales pueden considerarse como intervenciones de orden general. Se reconoce que la expresión medidas coercitivas unilaterales se aplica para referirse a las medidas económicas adoptadas por un Estado para obligar a otro Estado a modificar su política. Estas medidas coercitivas unilaterales afectan los derechos humanos fundamentales de la población civil en general. Se consideran ilegales porque atentan contra el derecho a la vida, afectando el derecho a un nivel de vida adecuado, en particular la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, el derecho de toda persona a estar protegida contra el hambre y el derecho a la salud. Igualmente, cuando este tipo de medidas son tomadas como coacción o intentan cambiar la política de un Estado. Las medidas coercitivas unilaterales abarcan embargos comerciales, restricciones financieras, restricciones de la adquisición de bienes inmuebles, congelación de activos, restricciones en materia de visados y la retención de suministros médicos básicos y de piezas de repuestos para diversos tipos de maquinarias. Estas generalmente tienen aplicación extraterritorial de las normas nacionales, lo que afecta negativamente a los intereses de terceros estados y de sus nacionales. Las medidas coercitivas unilaterales, consistentes en sanciones económicas, pueden tener repercusiones de gran alcance sobre los derechos humanos de la población en general, de los estados a los que se le aplica tales medidas. Estas medidas repercuten negativamente y de forma particular en las mujeres, los niños, entre otros grupos, quienes sufren directamente las consecuencias de la denegación del acceso a material y medicamentos y a material educativo.
Vistas estas restricciones, se limita el disfrute de la salud sexual, ya que está condicionada la garantía y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Comprendiendo que la salud sexual es independiente de la procreación, es definida como la experiencia de un proceso permanente de consecución de bienestar físico, psicológico y sociocultural, relacionado con el desarrollo autónomo y pleno de la sexualidad y sus expresiones, como aspecto fundamental de la salud integral y la calidad de vida. Desde el inicio de la Revolución Bolivariana, el orden imperial y sus actores han desarrollado una guerra multidimensional cuyo objetivo central se ha enfocado en deponer al gobierno venezolano soberanamente elegido. Después del fracaso del golpe de Estado y el paro petrolero, se reorientaron las acciones y estrategias para derrocar al gobierno hacia otra dirección. En el año 2005 comenzaron a desarrollarse otro tipo de maniobras que empezaron con sanciones selectivas contra personas y entidades presuntamente implicadas en el tráfico de droga. Posteriormente, en el 2006, se da un embargo de armas. Un hito que marca la intensificación de otra fase de las agresiones imperiales se da en el año 2014, cuando se dictan sanciones contra funcionarios venezolanos acusados de corrupción, represión de protestas y atentado contra la libertad de prensa. A partir de la ley 113.278, firmada por el expresidente Barack Obama, la Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil, se establece la línea de acción a ejercer sobre Venezuela, la cual ha pretendido presentarse como una serie de sanciones selectivas contra funcionarios. Entre otras cosas, esta ley prohíbe a las ciudadanas y los ciudadanos norteamericanos y demás personas en el territorio estadounidense realizar cualquier tipo de transacción o negocio con alguna persona o entidad del Estado venezolano, al tiempo que prevé amplias sanciones a quien lo hiciere. Esta ley también incluye sanciones al Banco Central de Venezuela, PDVSA, y a otras instituciones vinculadas a la política monetaria, financiera y al control cambiario. Contempla además la posibilidad de aplicar sanciones unilaterales de bloqueo y congelamiento a activos, fondos, bienes y propiedades venezolanas, la suspensión de ingresos, la revocación de visa u otra documentación a funcionarios y funcionarias que ejerzan cargos públicos, oficiales, militares y representantes diplomáticos. Para el año 2015, Estados Unidos declara a Venezuela como una emergencia nacional que amenaza la seguridad y la política exterior de ese país. Es importante hacer un paréntesis para destacar que como parte de la narrativa que acompaña los objetivos políticos de los Estados Unidos y los países aliados, se afirma que existía la necesidad de una intervención exterior porque supuestamente había una crisis económica y un deterioro de la calidad de vida de la población venezolana. Los hogares en pobreza extrema estructural por método de necesidades básicas insatisfechas eran de 10,8% en el año 1998, disminuyendo a 5,4% en el año 2014, en tanto que la desocupación pasó de 10,6% en el 99 a 5,5% en el 2014, disminuyendo la ocupación en el sector informal de 45% a 37,9% respectivamente. Por otra parte, el coeficiente de Gini pasó de 0,486 a 0,382 para las mediciones de esos mismos años, lo que refleja mejoras en la distribución del ingreso. Venezuela pasó de índice de desarrollo humano nacional medio a alto, ubicándose en 0,76 en el año 2014. Otro dato de gran importancia en cuanto a indicadores nutricionales es el índice de prevalencia en subnutrición, que hasta el año 1998 se ubicaba en 21%, pero a partir del año 2001 este índice comienza a disminuir favorablemente y para el año 2010 se encontraba en 2%, lo que significaba muy alta seguridad alimentaria. En cuanto a los indicadores económicos, el PIB registró un incremento pasando de 90.000 millones en el año 1998 a 360.000 millones en el año 2013. En líneas generales, vemos que estas cifras contradicen los argumentos de crisis económica social. Un momento en el que va a arreciar la escalada de las estrategias de guerra multidimensional es el año 2017, año en el que Donald Trump decreta una nueva orden ejecutiva donde se amenaza militarmente a Venezuela, al declararla una inusual y extraordinaria amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos. Entre 2017 y 2018 continúan imponiéndose sanciones que incluyen prohibición de cualquier transacción con el petro y negociación de la deuda venezolana, prohibición de la venta, transferencia, puesta en garantía de cualquier empresa que tenga más del 50% de las acciones en manos del gobierno venezolano,
venezolano. Tal como señalara la relatora independiente de la ONU, Alena Duhan, se han dado otras sanciones de Estados Unidos en 2018 y 2019 que se dirigieron al sector oro y otras minas, los alimentos, las criptomonedas y la banca. Desde el 2020 se bloqueó Venezuela para que no obtenga combustible. Los impactos sociales y económicos de estas medidas se han expresado en aspectos como la mortalidad materna, cuya razón varió de 77,32 en el 2014 a 84,4 en 2020, registrando un pico de 3 dígitos en 2016, cuando se ubicó en 130,86. La prevalencia de subalimentación pasó de 2 en el 2013 a 13,4 en el 2018. El volumen de agua por habitante descendió de 466 metros cúbicos por persona en 2013 a 262 metros cúbicos por persona en el 2018. El indicador de calidad de agua se redujo de 91,6 en el 2013 a 86,2 en el 2017. El Ministerio del Poder Popular para la Salud ha referido que a raíz del bloqueo se han generado impedimentos de transferencia a bancas para poder ejecutar contratos y convenios que están vigentes, pero que no se han podido honrar la cláusula de desembolso de anticipo para la adquisición de medicamentos antituberculosos, medicamentos hospitalarios y crónicos, reactivos de laboratorio, banco de sangre, planta de ósmosis, hemodiálisis, insumos para el cardiológico infantil latinoamericano Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa, insumos para la reactivación y el fortalecimiento de la empresa del Estado Quimbiotec, vehículos, vacunas, medicamentos y reactivos para banco de sangre, a través de la Organización Panamericana de la Salud. Para el mes de octubre de 2020 estaban bloqueados cerca de 17 millones de euros que estaban destinados específicamente a la adquisición de estos insumos. Por otra parte, se han cerrado más de 2.400 pequeñas farmacias locales que no están asociadas a las grandes cadenas, lo que representa cerca del 34%, con un impacto directo en el acceso a medicamentos esenciales. Los grandes laboratorios transnacionales como Bayer, Pfizer, Sanofi, Novartis cerraron operaciones en el país, dejando carente el mercado nacional de las moléculas que ellos producen. La relatora Alena Duhan reconoció que las sanciones han producido un impacto en el disfrute de los derechos humanos, incluido el derecho a la salud, y observó con preocupación que las sanciones hayan dejado efectos devastadores en toda la población de Venezuela, especialmente la que se encuentra en situación de pobreza extrema, mujeres, niños, trabajadores médicos, personas con discapacidad o con enfermedades crónicas y población indígena. Buenos días. Para mí es un placer estar invitado pues, a esta tercera convención de estudios emancipadora y pedagogía crítica con el Perú. Paso, soy el doctor Carlos Aponte, y voy a explicarles un poco cuáles son los elementos metodológicos vinculados con el desarrollo de nuestra. En una primera instancia, pues vamos a definir el diseño, el tipo, el nivel, la modalidad de investigación utilizada. La investigación del campo, el nivel de investigación que hemos utilizado es informático descriptivo con diseño no experimental, y el método mixto, como se ha destacado, es importante el carácter cuantitativo y cualitativo para el análisis de los resultados que obtenemos. Es importante también en este punto destacar la población muestra con la cual contamos cuantitativamente, que tenemos unos 5.960 de pregrado y unos 6 en cada una de las universidades participantes. En el caso de los estudiantes de pregrado, pues está la ciencia de la salud, que tenemos 24 estudiantes, la Universidad Bolivariana con 11 estudiantes, la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez con una población de 727, la Universidad Politécnica Territorial de Aragua con 3.602 estudiantes, y por el lado pues del bloque de posgrado tenemos a la Universidad de Ciencia de la Salud aportando unos 2.905 estudiantes, la Universidad Bolivariana unos 2.402 y la Simón Rodríguez unos 900. Hay que recordar también que en nuestro objetivo están también obtener datos, analizar a los centros de salud de las unidades de bienestar estudiantil, desarrollo estudiantil e interacción comunitaria, tanto en la Universidad de Ciencia de la Salud como en la Universidad Bolivariana, la Simón Rodríguez y la Universidad Politécnica Territorial de Aragua. En cuanto a cómo vamos, la información, cómo será recolectada, pues tenemos la que se obtendrá directamente del estudiantado, también de aquellos actores involucrados con la ejecución de políticas de atención para el bienestar y el buen vivir del estudiante,
y así están en el centro de salud, pues, que tienen atención a los estudiantes, en las unidades de bienestar estudiantil, desarrollo estudiantil, interacción comunitaria, también tenemos bloque, pues, base de datos a analizar de esas actividades. Es importante que los reportes referidos a salud sexual y reproductiva, universitarios, indicadores, que luego detallaremos, los vamos a repartir en reportes que son anteriores y posteriores a qué? A la aplicación unilateral de las medidas, que el año clave, pues, sabemos, es el año 2000. Entonces, en este punto será el bloque de información con la que vamos a trabajar. De todos esos datos que vamos a tener, de un número de estudiantes que hemos destacado y los centros de salud, de las unidades de bienestar estudiantil, como también recordamos, pues van a ser procesados en el Centro Nacional de Tecnología de Información, que el centro no solamente va a distribuir los distintos cuestionarios que contamos, sino que va a recopilar, pues, todos los datos de estas encuestas y luego, pues, nos los va a entregar, así a nosotros como grupo de trabajo, pues que haremos el análisis respectivo y estaremos acompañados también por una estadística que nos fortalecerá, pues, todos los elementos que estamos necesitando para eh, solidificar este resultado. Es importante que recordemos también que hay dos cuestionarios que van a ser aplicados por vía electrónica. El cuestionario 1, destinado a estudiantes activos de pregrado y posgrado de las 4 instituciones participantes, y un cuestionario 2 que se aplicará al personal encargado de los centros del servicio de salud de las universidades participantes, para obviamente cumplir los objetivos que ya fueron destacados anteriormente. Un pasaje rápido en este tipo de cuestionario, bueno, tanto el cuestionario 1 como el cuestionario 2, bueno, con una introducción que se le da a las personas que van a participar en el encuestado, pueden contestar las encuestas respectivas, pues tenemos una pequeña introducción que decimos sobre el cuestionario, sobre el impacto de las medidas positivas unilaterales del gobierno estadounidense y países aliados sobre la salud sexual y reproductiva en la comunidad universitaria venezolana. Y veamos algunos detalles que pueden ver, porque lo que se presenta a continuación está enmarcado un proyecto de investigación interuniversitario a nivel nacional que tiene como fin obtener información del sector estudiantil para conocer, analizar y tomar decisiones oportunas y pertinentes sobre el posible impacto de estas medidas en su salud sexual y reproductiva y de otros ambientes. Definimos los dos objetivos para que la persona lo tenga claro en cuanto a nuestro proyecto y bueno, y allí comienza, pues, lo que sería el cuestionario 1 con sus características en una primera sección con datos básicos del estudiantado. La sección 2 son bienes y servicios vinculados a la salud sexual y reproductiva. Hay una tercera sección de preguntas que tienen que ver con los saberes y prácticas sociales vinculadas o asociadas a la salud sexual y reproductiva del estudiantado y los procesos protectores y definitivos vinculados a la salud sexual y reproductiva. Esto da un total de 63 ítems que la persona debe comentar. En un cuestionario 2, que sería lo que se aplicaría a los centros de salud estudiantil, destacando, pues, tiene una primera sesión que es de datos básicos también, del respectivo centro, un segundo bloque de preguntas que están vinculados con los bienes y servicios vinculados a la salud sexual y reproductiva, también saberes y prácticas en la tercera sección, saberes y prácticas sociales asociadas a la salud sexual y reproductiva, y eso en total da un total de 24 respuestas. Entonces, esto en definitiva son los dos elementos que son fundamentales para obtener, pues, nuestra base de datos y pasar luego, por tanto, al análisis de los resultados, que es justamente la sección que va a continuar Alfonso, y comenzará, pues, a destacar una aproximación de los primeros resultados obtenidos en esta investigación. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.